Buena, Dios les continúe bendiciendo a mi amada iglesia Nueva Vida en Jesús La Chorrera. En esta hora tengo el honor de dirigirme a ustedes, un público tan selecto que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, el seguir escuchando su palabra a pesar de todo. Sabe, aparte de todo, le doy gracias mucho al Señor, porque ustedes me permitieron ser su amigo y ser su hermano. Muchas gracias. Dios le continúe bendiciendo y empezamos con el mensaje. El mensaje de esta hora es la oración y el título es Orad sin cesar. Cuando nosotros escuchamos la palabra orad sin cesar, pensamos que tenemos que estar 24 horas al día postrados o 24 horas al día en una posición de oración, postrados, estar buscando al Señor, y no ese es el punto, ese no es el punto. El punto es, y se lo explico de esta manera, hace mucho tiempo cuando, yo me convertí al Señor, el Señor me recibió y fui hecho nueva criatura. Recuerdo que el pastor, para la fecha, predicaba mucho el decir que orar en la mente era eficaz, era bueno, y así oraba sin cesar. Pero yo le digo que yo me quedaba así pensando y oraba y trataba de estar todo el día buscando al Señor, así, y para mí era difícil, porque yo pensaba en mi situación laboral, en que tenía aquí a la familia, y siempre mi mente estaba ocupada en ese punto. Pero me decía, tienes que practicarlo y vas a ver que se te va a hacer muy fácil. Y cuando él usó el versículo, que es el que vamos a utilizar ahorita mismo, Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Cuando él me decía eso, tú tienes que estar orando siempre, 24 horas al día. Y me quedaba pensando yo, ¿cómo puedo hacer eso? 24 horas al día y durmiendo. ¿Cómo puedo yo estar durmiendo y orando? ¿Cómo puedo caminar, trabajar y orar? Y empezó la práctica en mi vida y empecé a buscar ese tiempo de oración. Y sucede que lo logré. Lo logré y sé que yo ando 24 horas al día orando. Puedo estar conversando y pidiéndole al Señor en mi mente que bendiga a esa persona. Puedo decirle al Señor que meta su mano en ese momento. Estoy cocinando y estoy pidiéndole al Señor que meta su mano en esos alimentos. Puedo estar laborando y puedo estar hablándole al Señor que nos libre de accidentes, que estemos en esto, en el otro. Y 24 horas al día saludo a alguien, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y todo bien, y pan. Y dentro de mi corazón hay un deseo, y ese deseo se transmite a mi mente, y empezamos a pedirle al Señor durante todo el día. Y usted me dirá, pero bueno, y durmiendo, en una ocasión, estaba yo bien cansado, venía de laborar y venía muy cansado. Y oré muy corto. Y le dije, Dios, tú sabes que estoy muy cansado. Quiero descansar. Pero por favor, ábreme los ojos a las 3 de la mañana que quiero tener una comunión contigo. Y me dormí. Y de repente tengo un sueño. Y llegó mi papá
a visitarme cuando muy poco, dice, Michael. Y yo le digo, papá, ¿qué usted hace aquí? Dice, tú me dijiste que te viniera a buscar a esta hora. Y le digo, ¿yo le dije eso a usted? Me dice, sí, tú me dijiste que viniera a buscarte a esta hora. Y yo dije, no, yo no le he dicho nada. Dice, bueno, si tú no quieres que yo tenga visita, me voy. Pues. Y se dio la espalda. Y en ese momento recordé que había hablado con Dios y le dije que a las 3 de la mañana, y abrí mis ojos y eran las 3 de la mañana. Y yo, gloria a Dios, y empecé a orar, a darle gracias al Señor. ¿Sabe? Nosotros tenemos que saber algo. Como lo tengo en el primer punto, nosotros tenemos que saber que nosotros no oramos para creerle al Señor, no. Nosotros no oramos para creerle al Señor. Nosotros oramos porque ya creemos. Todo aquel que habla con Dios no está orando con el fin de creer en Dios. Ni siquiera porque usted le pida, Señor, dame fe, Señor, dame esto, no. Si usted le está pidiendo al Señor que le dé fe en oración, es porque usted cree que el Señor puede aumentarle la fe. Nadie que ora está orando porque necesita creer en el Señor. Él está orando porque realmente cree que el Señor está allí escuchándolo. Y no solamente que lo escucha, sino que hay una respuesta de parte de Dios. Escucha, no solamente ora porque cree que está con el Señor, sino porque entiende que también hay una respuesta de parte de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Iba a decirlo, pero en un orden diferente. Porque primero somos creados en la eternidad y luego entonces acá en la tierra. ¿Verdad? Y el espíritu es la parte donde nosotros tenemos la conexión directa con el Señor. El espíritu puede viajar a la eternidad. Y le voy a decir por qué usted cree cuando ora. Usted sabe que las cosas más maravillosas del mundo no las vemos con los ojos abiertos. Las cosas más maravillosas del mundo no las vemos con estos ojos carnales, que un día se quedarán aquí. Las cosas más maravillosas del mundo y de la eternidad lo alcanzamos a ver cuando cerramos los ojos y nos conectamos con el Señor. Cuando usted se conecta con el Señor, con los ojos cerrados, usted logra ver su futuro. Usted logra ver su pasado. Y en el pasado le da gracias al Señor por las enseñanzas que le ha dado. Con los ojos cerrados usted logra ver cosas que jamás podrá ver con los ojos abiertos. Con los ojos cerrados usted construye edificios, construye cosas, construye negocios y construye su vida para la eternidad, construye la vida de los suyos. Porque con los ojos cerrados usted tiene el espíritu que se conecta con el espíritu. Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Y a tales adoradores busca. ¿Por qué? Porque la antena de Dios está siempre en busca de alguien que tenga la antena encendida para conectarse y mostrarle cosas grandes y maravillosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre.
Qué bello es el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos la oportunidad de ver con los ojos de Dios. Tenemos la oportunidad cuando nos conectamos con el Señor, tenemos la oportunidad de ver lo que Dios ve. Por eso hablamos de su voluntad. Y todo eso empezamos cuando oramos sin cesar. Vemos de una perspectiva muy diferente. Vemos las perspectivas muy diferentes, las vemos de la forma que Dios ve. ¿Sabe? Cuando usted se sube a un avión, le doy gracias al Señor, porque desde el avión usted ve las cosas tan pequeñas y las ve tan frágiles, y los edificios que usted ve como grandes y unas estructuras tan imponentes, la logra ver tan pequeña. Así mismo son los problemas cuando usted cierra los ojos y busca la presencia del Señor. Entonces, en ese punto ya sabemos que si no tenemos la práctica de orar sin cesar, hágalo siempre. Trate de practicar de todo el tiempo, durante todo el día, orar en su mente y estar conectado con el Señor. Y a la hora que le toca orar, de conectarse con el Señor, póstrese y hágalo. Pero durante todo el día usted puede estar conectado con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Aquí en el segundo punto vemos que la oración no hace todo. La oración crea el ambiente necesario. ¿Cómo así? La oración crea el ambiente necesario porque, pongamos este ejemplo. Yo quiero hacer una fiesta, quiero hacer un cumpleaños. Pero si yo invito a las personas y no le tengo el pastel, no le tengo la comida, no tengo simplemente que vengan a cantar, eso es un cumpleaños insípido y realmente cantamos y ya todo el mundo se va para la casa y no hubo esencia. Pero si yo quiero hacer una fiesta, quiero hacer un cumpleaños, ¿yo qué hago? Si yo sé hornear dulce, yo horneo el dulce. Si lo puedo comprar, lo compro. Si vengo y hago, no sé, un arroz con pollo, hago una comida especial para ese día, hago un refresco muy bueno y creo un ambiente necesario, las guirnaldas, los globos y ya. Cuando pongo la música, eso se crea un ambiente que todas las personas que pasan pueden ver y percibir. Dice, ahí están celebrando un cumpleaños. Dice la Biblia en Santiago 2:20 que la fe sin obra es muerta. Luego de allí, yo voy y entrego las invitaciones para que las personas vengan. Ya esa parte sería un evangelismo. Pero antes de que ocurra el evangelismo, yo tengo que haber creado un ambiente. Si yo oro por una persona, yo le creo un ambiente, una atmósfera necesaria. Necesita esa persona solamente levantarse y tomar las cosas que Dios tiene para ella. Yo le creo el ambiente y la atmósfera para que todo le ocurra. Entonces ocurre que si yo oro, hay un ambiente en mi vida.
que lo que yo haga, estoy en la voluntad del Señor. Solamente llego y tomo las cosas que Dios tiene para mí. Y a veces decimos, oye, yo iba para tal lugar y mira que no pude, algo pasó y no pude. Y empezamos a reprender y toda la cosa, y no sabe que el Espíritu Santo le creó el ambiente para que no pasara porque no le convenía en ese instante. Como hay veces que dice, oye, ni esperaba esto y gloria a Dios. Pero se creó un ambiente. Dice la palabra que Daniel oraba, como siempre lo hacía, 3 veces al día, con las ventanas abiertas, con dirección a Jerusalén. Y el día que los sátrapas quisieron hacerle una trampa y lo metieron al foso de los leones, un foso, una cueva, donde estaban los leones, había un ambiente tan espiritual que ningún león pudo comérselo. Y el rey llega y Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves, ha logrado librarte de la boca de los leones. Dice, vive Jehová y vive el rey, que Jehová mandó su ángel. Y entonces en esa posición, Daniel estaba seguro de que había un ambiente necesario. Entonces la oración no solamente, no es todo, pero empieza allí. Empieza en ese punto. La Biblia dice que Jesús oraba por horas. Y en un momentito salía. Y dice, y el poder de sanar estaba con él. O sea, ya llevaba el ambiente. Al punto que la oración da una convicción en el corazón hasta de perdón. Esteban iba a ser apedreado. Y cuando ya lo iban a apedrear, él levantó su mirada al cielo. Cuando lo estaban apedreando, dice que vio los cielos abiertos y le dijo, Dios, no le tomes en cuenta este pecado. O sea que cuando no está la antena comunicada con el Señor, es difícil perdonar. Es difícil perdonar. La comunión con el Señor te hace saber que Cristo murió por nosotros y llevó nuestros pecados. Pero antes de que ocurriera eso en el Gólgotas, sacaron a Barrabás y lo pusieron al lado de Cristo Jesús y dijeron, ¿a quién quieren? ¿A Cristo o a Barrabás? Y se suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo. ¿Usted sabe qué? Barrabás nunca se dio cuenta que Cristo había tomado su lugar y sin abrir su boca fue por la vía dolorosa y fue crucificado hasta por los pecados de quien se lo cambió. Y aquellas personas que gritaban, suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo, tal vez fueron aquellos que el mudo que a lo mejor le hizo hablar, gritó eso. El de la mano seca señaló con el dedo que Jesús lo había sanado. Y cuando él estaba crucificado dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Pero por qué? Él tenía una comunión directa con el Padre 24 horas al día. Tenía una mente de oración y nos demostró en una naturaleza humana que una persona puede hacerlo. Con miedo y con temor le dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero se sobrepone la persona espiritual donde, a pesar del temor,
La valentía no es no tener miedo, sino sobreponerse al miedo. Pero cuando uno tiene una comunión con Dios. Estamos que la oración nos crea el ambiente. Nos crea el ambiente para eso. Y el tercer punto dice, tu oración ayuda a muchos. Tu oración ayuda mucho y eso lo vamos a tener en Santiago 5:16. En el libro de Santiago 5:16 nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. Y termina diciendo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Le voy a decir algo muy personal. Cuando yo andaba en mi delito y pecado, yo oraba. Yo le pedía al Señor. Le pedía perdón por todas las cosas malas que había hecho. Sin embargo, no había aceptado al Señor, no le servía y no seguía los caminos. Pero entre todas esas cosas, cada vez que me pasaba algo, yo decía que yo era como un gato, pues. Tenía 9 vidas y podía hacer esto y podía hacer el otro. Y que yo era más vivo que todo el mundo. Pero en un punto me quedé pensando, porque en una ocasión venía en la autopista de Arraiján La Chorrera y me dormí. Venía de laborar y venía amanecido y me dormí. Y me fui por el hombro y el hombro tenía una serie de resaltos que te hacían saltar. Pran, 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 pran. Cuando abrí los ojos, delante de mí iba un muchacho caminando en la misma dirección en que yo iba de espalda a mí. Y yo lo logré esquivar. Por poco lo atropello. Y venía rodando una velocidad a 100 kilómetros por hora, no sé, algo por ahí. O sea que tal vez no se hubiera salvado de ese accidente. El muchacho solamente miró así y vio que el vehículo pasó. Y me imagino que él llegó a la casa y le preguntaron cómo te fue. Él dice, no, yo vengo de ahí acá y vine bien. Y me di cuenta que yo estuve a punto de matar a ese muchacho y él jamás se dio cuenta. Y no fue porque él era vivo, ni porque era un gato, ni porque tenía 9 vidas. Porque yo venía dormido. Y entendí que Dios metió su mano. ¿Por qué dice que la oración eficaz del justo puede mucho? Porque entonces empecé a abrir mi mente y me di cuenta que no era por mí. No era por mí ni por lo que yo hacía. Sino que me di cuenta que había un justo. No por su justicia, sino justificado en la sangre del Cordero. Que estaba pendiente a mí. Y me tenía en sus oraciones cada vez y cuando. Había un justo, una justa, que estaba postrado siempre en la presencia del Señor. Y me creaba el ambiente. Y hacía que Dios metiera su mano. Y cuando el enemigo decía, este se merece la muerte, porque las facturas que tiene son demasiado altas, Dios decía, yo escribí en mi palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, y ahora mismo muchos están pidiendo por él. Si es que no puedes hacerle nada, porque no es por él. Le estamos respondiendo a aquellos justos que están postrados pidiendo por ese muchacho. Y te voy a decir en esta hora, cada vez que tú te postras y en tu mente y en tu corazón hay un nombre de una persona y tú empiezas a pedir por ella, Dios y todo su ejército de ángeles
querubines y serafines están creándole el ambiente para que llegue el momento exacto y pueda esa persona buscar del Señor cuando Dios lo tenga ya predispuesto en la eternidad. Entonces necesitamos la comunión con el Señor. Estoy muy feliz porque veo en las redes sociales y en todos los grupos personas pidiendo por el Señor, pidiendo al Señor, intercediendo y buscando el rostro del Señor, pidiendo por alguien, por la otra situación. O sea, hay una comunicación constante. Y si la oración eficaz del justo, de un justo, puede mucho. Hay muchos justos, no porque somos justos, sino porque somos justificados. No porque nosotros somos justos, sino porque Dios lo dice. Y la palabra dice, porque el mismo Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Le doy muchas gracias al Señor. Le doy inmensamente gracias al Señor en este momento. Dice una canción que me encanta y con esto termino. Me encanta, me enloquece esta canción porque habla de la oración. Habla de la oración. Cuando tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando, confía en el Señor, tus cargas llevará. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Y agradezco al Señor porque tú eres mi hermano. Dios le continúe bendiciendo y que la sigan pasando excelente, porque nosotros nos regimos por la eternidad, por fe y no por vista. Dios te bendiga. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor,